La voz gutural en alemán atravesó la puerta entornada del salón como una hoja afilada. Charlotte Graves mantuvo las manos firmes sobre la bandeja de plata, aunque su corazón había empezado a latir descompasadamente. Estaba a punto de retirarse, de continuar su camino por los silenciosos pasillos de la mansión Hartwell, cuando las palabras se organizaron en su mente con una claridad aterradora. La rueda delantera estará floja. Cuando el carruaje gane velocidad en el descenso hacia Bath, el eje se partirá. Charlotte cerró los ojos por un instante, forzándose a respirar. No podía haber escuchado correctamente. Debía estar equivocada. Sus conocimientos de la lengua alemana, adquiridos en las largas tardes en que su abuela materna la acunaba con canciones e historias de Baviera, no podían estar revelando algo tan siniestro. ¿Estás seguro de que no habrá sospechas? La segunda voz era más grave, cargada de vacilación. El señor Hartwell viaja siempre con prisa. Los accidentes en carreteras de montaña son comunes. Nadie preguntará. Charlotte sintió que el mundo se estrechaba a su alrededor. Lord Edmund Hartwell, su patrón, el hombre cuya casa servía desde hacía 3 años, desde que la muerte de sus padres la había dejado sin recursos y sin perspectivas. El magnate textil cuya fortuna alimentaba la mitad de Somerset y cuyos negocios con el continente habían transformado una propiedad rural decadente en una de las más prósperas de la región. Debía alejarse. Una sirvienta no tenía cabida alguna en asuntos que implicaban conspiraciones y traiciones. Su mundo estaba hecho de sábanas limpias, candelabros pulidos y pasos silenciosos por los pasillos. Pero las palabras de su abuela resonaron en su memoria. La cobardía es el único pecado que no encuentra perdón en nuestra propia conciencia, Liebling. La bandeja tembló en sus manos. Charlotte miró el pasillo vacío, calculando rápidamente. Lord Hartwell había anunciado su partida hacia Bath esa mañana, justo después del desayuno. Estaba reunido en su despacho con inversores de Londres, hombres de levitas oscuras y expresiones calculadoras que habían llegado la noche anterior. El carruaje debía estar siendo preparado en ese mismo instante. Los guardias que conversaban en la sala contigua eran Heinrich y Wilhelm, 2 hombres contratados hacía 6 meses para reforzar la seguridad de la propiedad tras una serie de asaltos en la región. Lord Hartwell confiaba implícitamente en ellos, especialmente porque venían recomendados por su socio comercial en Hamburgo. Hombres leales, había dicho, hombres de confianza. Charlotte dejó la bandeja sobre un aparador cercano y caminó hacia el despacho. Sus zapatos sencillos hacían menos ruido que los pasos pesados de los caballeros que transitaban por la mansión. Su ventaja siempre había sido la invisibilidad, la capacidad de moverse como una sombra entre los poderosos, pero ahora esa invisibilidad necesitaba ser rota. Se detuvo ante la puerta doble de roble. Podía oír voces masculinas del otro lado, graves y moduladas, discutiendo números y porcentajes. Su mano se alzó, dudó en el aire. Si estaba equivocada, si había malinterpretado el alemán, estaría arruinada. Ninguna casa respetable emplearía a una sirvienta que interrumpía reuniones importantes, con acusaciones infundadas contra guardias de confianza. Pero si estaba en lo cierto y no hacía nada, estaría enviando a Lord Hartwell a la muerte. Charlotte llamó a la puerta. El silencio del otro lado fue inmediato y pesado. Luego, la voz del mayordomo. «No deben ser perturbados». «Es urgente, señor Pemberton». Su propia voz sonó extrañamente firme. «Una cuestión de vida o muerte». La puerta se abrió lo justo para revelar el rostro severo del mayordomo, con sus cejas grises alzadas en reprobación silenciosa. Detrás de él, Charlotte vislumbró la figura de Lord Hartwell sentado en su escritorio, con 3 caballeros posicionados ante él. Todos se habían vuelto para observar la interrupción. «Charlotte Graves», dijo Pemberton en tono gélido. «Esto constituye una violación gravísima del protocolo». «Le pido perdón, señor, pero necesito hablar con Lord Hartwell inmediatamente». Charlotte se forzó a mirar más allá del mayordomo, encontrando los ojos oscuros de su patrón. «Es sobre su viaje a Bath». Edmund Hartwell tenía 32 años, aunque las responsabilidades de administrar un imperio comercial
le conferían una gravedad que lo hacía parecer mayor. Su rostro anguloso, enmarcado por cabellos castaños mantenidos en orden impecable, demostraba sorpresa genuina. No era hombre acostumbrado a ser interrumpido, y mucho menos por una sirvienta. «Señor Pemberton, permita que entre». La voz de Lord Hartwell poseía aquella cualidad autoritaria que Charlotte había aprendido a reconocer, la que no admitía cuestionamientos. El mayordomo se apartó de mala gana. Charlotte cruzó el umbral, consciente de las pesadas miradas de los inversores sobre ella. La sala olía a tabaco de pipa y tinta fresca. Mapas y documentos cubrían el escritorio. «Caballeros, concédanos un momento». Edmund despidió a los visitantes con un gesto. Salieron en un silencio incómodo, lanzando miradas curiosas a la joven sirvienta que se había atrevido a interrumpir asuntos importantes. Cuando la puerta se cerró, Edmund se recostó en su silla, estudiando a Charlotte con interés genuino por primera vez en 3 años. «Bien, Charlotte Graves, tiene 30 segundos para justificar esta interrupción extraordinaria». Ella respiró hondo. Su guardia, Heinrich, y su compañero Wilhelm están planeando sabotear su carruaje. Van a partir el eje delantero durante el descenso hacia Bath. Pretenden hacerlo pasar por un accidente. El silencio que siguió pareció extenderse por una eternidad. Edmund no se movió, pero Charlotte vio algo cambiar en su rostro, una tensión que no estaba allí momentos antes. Esas son acusaciones extremadamente graves. Su voz permaneció controlada, pero había acero por debajo. ¿Cómo llegó a esa información? Los oí conversando, señor. En el salón hace pocos minutos. Hablaban en alemán. ¿Comprende alemán? Mi abuela materna era de Baviera, señor. Ella me enseñó desde niña. Edmund se levantó moviéndose hasta la ventana que ofrecía vista a los establos. Charlotte podía ver el carruaje siendo preparado, los caballos siendo enganchados. Heinrich estaba allí, supervisando el trabajo con la eficiencia que le había ganado la confianza de su patrón. ¿Por qué haría eso? Edmund preguntó, más para sí mismo. Siempre los he tratado con generosidad. No lo sé, señor, pero oí claramente, y mencionaron que su muerte sería conveniente para alguien. Edmund se volvió bruscamente. ¿Mencionaron nombres? No, señor, solo que el accidente no despertaría sospechas. Él la observó largamente, y Charlotte se sintió expuesta bajo aquel escrutinio. Sabía lo que él veía. Una joven de 22 años, vestida con el uniforme sencillo de una sirvienta, con cabellos castaños recogidos en un moño apretado y manos marcadas por el trabajo. Nada en ella sugería sofisticación o engaño, pero tampoco nada que justificara ser tomada en serio. «Si está mintiendo», dijo Edmund lentamente, «será despedida inmediatamente y sin referencias. Estoy diciendo la verdad, señor». Él la estudió por un momento más, luego tiró del cordón que llamaba al mayordomo. Pemberton apareció al instante. «Traiga al señor Fitzwilliam de los establos», discretamente. Edmund esperó hasta que estuvieran solos de nuevo antes de añadir, «Y Charlotte, usted permanecerá aquí. Si esto es real, su vida también puede estar en peligro ahora». Fue solo entonces cuando Charlotte comprendió la magnitud de lo que había hecho. No solo había arriesgado su empleo, sino posiblemente su propia seguridad. Si Heinrich y Wilhelm descubrieran que ella los había denunciado, ¿qué impediría que la silenciaran permanentemente? Edmund debió de haber leído el miedo en su rostro, porque su expresión se suavizó ligeramente. «Usted demostró un valor notable al venir a mí. Si sus informaciones resultan correctas, tendrá mi gratitud eterna y mi protección». La tensión en el despacho era palpable cuando Fitzwilliam, el maestro de los establos, entró por la puerta. Era un hombre de mediana edad, con hombros anchos moldeados por décadas de arduo trabajo y el rostro curtido por el sol. Sus manos, grandes y callosas, sostenían respetuosamente el sombrero ante su pecho. Mandó llamarme Lord Hartwell. Su voz llevaba el acento característico de las tierras bajas de Somerset. Edmund hizo un gesto para que Charlotte repitiera su historia. Ella lo hizo con voz firme, a pesar del temblor que sentía en las piernas. Fitzwilliam escuchó en silencio.
su rostro endureciéndose progresivamente hasta que sus facciones parecían talladas en piedra. Heinrich inspeccionó personalmente el carruaje esta mañana, dijo él cuando Charlotte terminó. Insistió en ello, de hecho. Dijo que era una cuestión de seguridad, dada la importancia del viaje de su señoría. Edmund y Charlotte intercambiaron una mirada significativa. «Necesito que examine el carruaje», ordenó Edmund, «pero con discreción absoluta. Si hay sabotaje, no quiero que Heinrich y Wilhelm sospechen que lo hemos descubierto. Pueden ser peligrosos si se ven acorralados». Fitzwilliam asintió gravemente. «Llevaré conmigo al joven Peter. El muchacho es discreto y tiene ojo agudo para la mecánica. Fingiremos estar revisando los arneses». Cuando el maestro de los establos salió, Edmund se volvió hacia Charlotte. Ella permanecía junto a la puerta, como si esperara permiso para respirar. Había algo en ella que capturaba su atención de manera inesperada, no solo el valor de su acción, sino la inteligencia contenida en sus ojos grises. ¿Cuántas veces había pasado por ella en los pasillos sin realmente verla? «Siéntese», dijo él indicando una de las sillas forradas en cuero delante de su escritorio. Charlotte hesitó. «Señor, no sería apropiado». «En este momento, apropiado es lo que yo determino que sea. Siéntese, Charlotte. Necesitamos conversar mientras esperamos». Ella obedeció con la gracia contenida de quien estaba acostumbrada a hacerse pequeña, a ocupar el mínimo espacio posible. Edmund sirvió 2 copas de jerez de una licorera de cristal y le ofreció una a ella. Charlotte miró la bebida como si fuera un artefacto de otro mundo. «No suelo beber durante el servicio, señor. Y yo no suelo tener mi vida amenazada por mis propios guardias. Creo que ambos estamos en territorio desconocido». Él alzó su propia copa. «Por los días extraordinarios». Charlotte aceptó el jerez con dedos temblorosos y tomó un pequeño sorbo. El líquido ámbar bajó quemando su garganta, pero trajo consigo un calor que mitigó parcialmente el terror helado que se había instalado en su pecho. «Cuénteme sobre su abuela», dijo Edmund, recostándose en su silla. Necesitaba mantenerla hablando, tanto para distraerla del miedo como para entender mejor quién era aquella mujer que había irrumpido en su despacho con acusaciones imposibles. Charlotte parpadeó sorprendida por el cambio de tema. «¿Mi abuela, señor? Usted dijo que era de Baviera. ¿Cómo fue a parar a Inglaterra?» «Ella era dama de compañía de una condesa alemana que se casó con un noble inglés», explicó Charlotte, su voz suavizándose con el recuerdo. «Cuando mi abuelo, que era el administrador de la propiedad, le pidió matrimonio, la condesa les dio su bendición y una pequeña dote. Mi madre nació aquí, pero la abuela nunca abandonó completamente sus raíces. Me hablaba en alemán cuando estábamos a solas, contaba historias de los Alpes y me enseñaba canciones que su propia madre le había enseñado». «¿Y sus padres?». La expresión de Charlotte se volvió sombría. «La fiebre tifoidea se los llevó hace 3 años, con pocas semanas de diferencia. Mi padre era secretario de un párroco en Wiltshire. No había mucho que heredar, y ciertamente no lo suficiente para mantener las apariencias. La señora Pemberton, que era prima lejana de mi madre, me consiguió este puesto». Edmund la observó con interés renovado. «Hija de un secretario parroquial». Eso explicaba su postura erguida, su dicción cuidadosa. Había sido educada por encima de su actual posición, lo que hacía su caída aún más difícil. ¿Cuántas sirvientas en su casa escondían historias similares de familias respetables arruinadas por la muerte o la mala suerte? Debe extrañarlos terriblemente. «Todos los días, señor». Charlotte miró sus propias manos. «Pero la nostalgia es un lujo que no puedo permitirme con frecuencia. El trabajo ayuda a mantenerla a raya». Antes de que Edmund pudiera responder, la puerta se abrió abruptamente. Fitzwilliam entró, su rostro grave confirmando los peores temores. Detrás de él, el joven Peter llevaba algo envuelto en tela encerada. «La señorita Graves estaba en lo correcto», dijo Fitzwilliam sin rodeos. «La rueda delantera derecha fue saboteada con precisión diabólica. Vea, señor». Peter depositó el envoltorio sobre el escritorio y lo abrió, revelando un eje de madera. Edmund se inclinó para examinarlo. Incluso para sus ojos inexpertos, el sabotaje era evidente.
Cortes finos y deliberados se habían hecho en la madera, escondidos bajo una capa de aceite y suciedad para que parecieran grietas naturales. Bajo presión y movimiento, el eje se partiría inevitablemente. Esto fue hecho por alguien que conoce bien los carruajes, continuó Fitzwilliam, calculado para fallar no inmediatamente, sino después de algunos kilómetros, cuando la velocidad hiciera imposible controlar los caballos, en el descenso hacia Bath. No necesitó completar la frase. Todos comprendían que tal accidente sería fatal. Edmund sintió que la ira subía por su pecho como una marea oscura. Heinrich y Wilhelm habían dormido bajo su techo, comido en su mesa, recibido su oro, y a cambio planeaban asesinarlo. Pero la ira fue rápidamente templada por una cautela calculadora. Había una conspiración mayor en juego aquí, y reaccionar precipitadamente podría alertar a otros involucrados. ¿Dónde están Heinrich y Wilhelm ahora?, preguntó manteniendo su voz controlada. Heinrich está en los establos, supervisando la preparación de los caballos. Wilhelm está en su puesto en la entrada principal. Perfecto. Quiero que mantenga todo exactamente como está. El carruaje permanece listo para partir, los guardias en sus posiciones, que crean que su plan seguirá según lo esperado. Fitzwilliam frunció el ceño. «Pero su señoría no pretende realmente viajar». «Claro que no, pero ellos no pueden saberlo todavía». Edmund comenzó a caminar por el despacho, su mente trabajando rápidamente. «Necesito descubrir quién está detrás de esto. Heinrich y Wilhelm son solo herramientas. Alguien los contrató, alguien que se beneficiaría de mi muerte». Charlotte, que había permanecido en silencio durante la inspección del eje saboteado, habló súbitamente. «Señor, cuando los oí conversando, uno de ellos mencionó que el accidente necesitaba ocurrir antes de la firma. No entendí a qué se refería». Edmund se detuvo bruscamente. Antes de la firma, su rostro palideció. «Los contratos con los inversores de Londres, debo firmarlos mañana. Son acuerdos que consolidarán mi posición como principal proveedor textil para la Marina Real. Decenas de miles de libras están involucradas». «¿Y quién asumiría esos contratos si algo le sucediera a su señoría?», preguntó Fitzwilliam. «Mi socio comercial más cercano tendría derecho de precedencia, Albert Thornbury». Edmund pronunció el nombre como si fuera veneno. «Él está en Hamburgo actualmente, o al menos eso fue lo que me dijo. Fue él quien recomendó a Heinrich y Wilhelm». El silencio que siguió fue denso en comprensión. Thornbury, el hombre en quien Edmund confiaba con secretos comerciales y decisiones financieras, había plantado asesinos en su propia casa. «Necesito pruebas concretas», dijo Edmund finalmente. «Si acuso a Thornbury sin evidencias irrefutables, él simplemente lo negará todo. Heinrich y Wilhelm desaparecerán, y yo pareceré un paranoico». «Entonces, ¿qué sugiere, señor?», preguntó Fitzwilliam. Edmund miró a Charlotte, que esperaba con las manos entrelazadas en el regazo, su rostro pálido pero determinado. Una idea comenzó a formarse en su mente, peligrosa pero potencialmente decisiva. «Charlotte, ¿dijo que comprende alemán con fluidez?». «Sí, señor. Entonces necesito que haga algo extraordinariamente valiente por mí. Necesito que escuche otra conversación». Charlotte levantó la barbilla, y Edmund vio en ese gesto simple una fuerza que él jamás había sospechado que existiera. «Dígame lo que necesita, señor, y así se hará». La noche había caído sobre la mansión Hartwell cuando Charlotte bajó silenciosamente las escaleras de servicio que llevaban a los aposentos de los guardias. Su corazón latía con fuerza contra las costillas, cada latido resonando en sus oídos como tambores de guerra. Edmund había trazado un plan arriesgado. Ella necesitaba encontrar evidencia escrita de la conspiración, alguna correspondencia entre Heinrich, Wilhelm y Thornbury que probara inequívocamente la implicación del socio comercial. Las palabras de Edmund aún resonaban en su mente. «Usted es la única persona en quien puedo confiar completamente en este momento, Charlotte, y su invisibilidad es nuestra mayor ventaja. Los sirvientes siempre han sido transparentes para Heinrich y Wilhelm». Ella llevaba una bandeja con botellas de cerveza y pan con queso, un pretexto simple en caso de ser interceptada.
Todos sabían que los guardias solían solicitar comidas en sus aposentos, pero las manos de Charlotte temblaban ligeramente mientras sostenía la bandeja, y ella se forzó a respirar profundamente. Necesitaba parecer natural, común, sin importancia. El corredor trasero estaba iluminado solo por faroles espaciados, creando bolsas de sombra entre círculos tenues de luz amarillenta. Charlotte podía oír voces masculinas provenientes de la cocina, donde los otros sirvientes terminaban la limpieza después de la cena. La normalidad de aquellos sonidos contrastaba violentamente con la misión extraordinaria que ella había aceptado. Los aposentos de Heinrich y Wilhelm estaban en un ala separada cerca de los establos. Edmund había confirmado a través de Fitzwilliam que ambos estarían ocupados a esa hora. Heinrich supervisaba la guardia nocturna y Wilhelm había sido enviado al pueblo con un mensaje urgente, una tarea fabricada específicamente para mantenerlo ausente. Charlotte se detuvo ante la puerta, su corazón ahora latiendo tan fuerte que temía que pudiera ser oído. Miró rápidamente a su alrededor antes de probar el picaporte. No estaba cerrada con llave. Los guardias, confiados en su posición privilegiada en la casa, no veían necesidad de cerrar con llave sus aposentos. La puerta se abrió con un crujido suave que pareció aterrador en el silencio. Charlotte entró rápidamente, cerrando la puerta tras de sí. La habitación era espartana pero cómoda, con 2 camas estrechas, un armario compartido, una mesa pequeña junto a la ventana y una cómoda. Libros en alemán se apilaban sobre la mesa, junto a un tintero y algunas plumas. Sus manos temblaban mientras comenzaba a buscar, consciente de que cada segundo aumentaba el riesgo de ser descubierta. Abrió los cajones de la cómoda con cuidado, encontrando solo ropa cuidadosamente doblada. Verificó debajo de los colchones, detrás del armario, en todos los escondites obvios que podía imaginar. Nada. La frustración comenzó a infiltrarse a través del miedo. Quizás Heinrich y Wilhelm fueran lo suficientemente cautelosos como para no mantener evidencias cerca. Quizás toda aquella misión fuera en vano, y Edmund necesitara encontrar otra manera de probar la traición de Thornbury. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en los libros sobre la mesa. Uno de ellos estaba ligeramente desalineado, como si hubiera sido manipulado recientemente. Charlotte se acercó y tomó el volumen. Era una edición en alemán de poemas de Goethe, con tapa de cuero desgastada por el uso. Ella lo abrió, hojeando rápidamente las páginas, y entonces su corazón dio un salto. Entre las páginas centrales había varias cartas dobladas. Con manos temblorosas, Charlotte las retiró y comenzó a leer a la luz tenue del farol que ardía sobre la mesa. La primera carta era de Thornbury, su caligrafía elegante e inconfundible. Edmund había mostrado ejemplos de su escritura anteriormente. Las palabras eran cuidadosamente veladas, pero su significado era claro para quien supiera qué buscar. La situación debe resolverse antes del día 23. El obstáculo necesita ser removido de manera que no levante sospechas. Su pago final será entregado cuando el camino esté libre para mi ascenso a los contratos navales. Charlotte sintió náuseas subir por su garganta. Allí estaba, en blanco y negro, la confirmación de la conspiración. Pero necesitaba más. Una carta podía ser falsificada o malinterpretada. Continuó examinando la correspondencia. La segunda carta era más explícita. El accidente de carruaje fue bien pensado. Heinrich, su pericia con vehículos será crucial. Asegúrense de que el sabotaje no sea detectable hasta que sea demasiado tarde. Recuerden, Harwell debe morir antes de firmar los contratos. Después de eso, se vuelve inútil para mí, vivo o muerto. Charlotte estaba volviendo a doblar las cartas cuando oyó pasos pesados en el pasillo. Su sangre se heló. Heinrich estaba regresando antes de lo esperado. No había tiempo para salir por la puerta principal sin ser vista. Sus ojos recorrieron la habitación desesperadamente. La ventana estaba entornada, ofreciendo aire fresco de la noche. Era pequeña, pero quizás lo suficientemente grande. Charlotte metió las cartas dentro del corpiño de su vestido, donde quedarían escondidas contra su piel
y corrió hasta la ventana. Los pasos estaban más cerca ahora. Ella podía oír a Heinrich silbando una melodía germánica mientras se acercaba a sus aposentos. Charlotte se impulsó a través de la ventana con una agilidad nacida del pánico puro, sus faldas enganchándose momentáneamente en el alféizar antes de que ella consiguiera liberarlas. Cayó al otro lado en un macizo de flores, la caída amortiguada por la tierra blanda y los arbustos. Espinas arañaron sus brazos, pero apenas sintió el dolor. Se agachó inmediatamente entre las sombras, presionándose contra la pared de la mansión mientras oía la puerta de la habitación abrirse. Hubo un momento de silencio tenso. Charlotte contuvo la respiración, su corazón martilleando tan violentamente que temía desmayarse. Notaría Heinrich algo fuera de lugar. Se daría cuenta de que las cartas habían sido tocadas. Después de una eternidad, oyó movimiento dentro de la habitación. Pasos, el sonido de agua siendo vertida en una palangana. Heinrich preparándose para la noche. Charlotte esperó hasta asegurarse de que él estaba ocupado, antes de alejarse cuidadosamente del macizo, manteniéndose en las sombras mientras rodeaba la mansión en dirección a la entrada de los sirvientes. Sus piernas temblaban tanto que apenas podía caminar bien. La realidad de lo que acababa de hacer comenzaba a golpearla en oleadas de adrenalina tardía. Había invadido los aposentos de los guardias, robado correspondencia privada y casi había sido descubierta. Si Heinrich la hubiera encontrado allí, no había duda de que su vida estaría en peligro. Pero tenía las cartas, tenía la prueba que Edmund necesitaba. Entró por la cocina, donde la señora Marsh, la cocinera, estaba terminando de guardar los últimos utensilios. La mujer robusta miró a Charlotte y frunció el ceño. «Por el amor de Dios, muchacha, ¿qué te ha pasado? Parece que te has peleado con un arbusto de espinas». Charlotte miró hacia abajo y vio que sus mangas estaban rasgadas, sus brazos marcados por arañazos superficiales. Tierra ensuciaba su falda y algunas hojas aún se le pegaban al cabello. «Yo tropecé en los jardines cuando estaba llevando la bandeja a los guardias», improvisó rápidamente. «La noche está muy oscura». La señora Marsh chasqueó la lengua en reprobación. «Tienes que tener más cuidado, Charlotte. Ve a tu alcoba y límpate antes de que la señora Pemberton te vea en ese estado. No queremos que piense que andas holgazaneando en tus funciones». Charlotte agradeció y se apresuró escaleras arriba, ansiosa por escapar de más preguntas. Pero en vez de ir a sus propios aposentos, se dirigió al despacho de Edmund. Había luz bajo la puerta, confirmando que él aún estaba despierto, aguardando su regreso. Llamó suavemente, y su voz respondió inmediatamente. «Entre». Edmund estaba sentado junto a la chimenea, un vaso de coñac en una de las manos, mirando las llamas como si ellas pudieran ofrecer respuestas. Cuando Charlotte entró, él se levantó abruptamente, sus ojos recorriendo su estado desaliñado con evidente preocupación. «Dios del cielo, ¿qué ha pasado?» «Conseguí las cartas, señor». Charlotte las sacó de dentro del corpiño, consciente del rubor que subía por sus mejillas al hacer tal gesto delante de su patrón. «Pero Heinrich regresó antes de tiempo. Tuve que salir por la ventana». Edmund tomó las cartas con manos que no estaban completamente firmes. Las leyó rápidamente, su expresión endureciéndose con cada palabra. Cuando terminó, miró a Charlotte con una mezcla de admiración y algo más, algo que ella no conseguía identificar completamente. «Usted es extraordinaria», dijo él suavemente. «¿Lo sabe?» Charlotte no sabía cómo responder. Nadie jamás la había llamado extraordinaria. Competente, quizás. Confiable, ciertamente. Pero extraordinaria era una palabra para personas de importancia, no para sirvientas que pulían platería y cambiaban sábanas. «Solo hice lo que era necesario, señor». «No». Edmund dio un paso hacia ella, sosteniendo las cartas como si fueran tesoros inestimables. «Usted hizo mucho más que eso. Arriesgó su seguridad, su posición, posiblemente su vida. No hay palabras adecuadas para expresar mi gratitud». Él se movió hasta su escritorio y tiró del cordón que llamaba al mayordomo. Cuando Pemberton apareció, Edmund le instruyó que trajera a Fitzwilliam y a 2 sirvientes de confianza.
hombres que habían servido a su familia por décadas. «Ha llegado la hora de actuar», explicó Edmund a Charlotte mientras aguardaban. «Con estas cartas tengo pruebas suficientes para ir a las autoridades. Pero primero necesitamos asegurar que Heinrich y Wilhelm no escapen». En los minutos siguientes, el despacho se llenó de hombres leales. Edmund explicó la situación con claridad concisa, mostrando las cartas y detallando el plan de asesinato. Las expresiones alrededor variaron de choque a ira, pero todos acordaron en auxiliar. «Fitzwilliam, quiero que Heinrich y Wilhelm sean detenidos discretamente, encerrados en los sótanos hasta que yo pueda entregarlos a los magistrados por la mañana. Use cuantos hombres necesite, pero háganlo sin alarma. No quiero que Thornbury sea alertado antes de que yo pueda actuar contra él también». Mientras los hombres salían a ejecutar las órdenes, Edmund se volvió hacia Charlotte. «Usted dormirá esta noche en una de las habitaciones de huéspedes, con la puerta cerrada con llave. No volverá a los aposentos de los sirvientes hasta que Heinrich y Wilhelm estén bajo custodia». «Señor, eso no será apropiado». «Charlotte». Su voz era firme pero amable. «Usted salvó mi vida hoy. Me permitiré la libertad de ignorar el protocolo si eso significa garantizar su seguridad». Y entonces hizo algo completamente inesperado. Tomó la mano de ella, aún sucia de tierra y manchada de sangre por los arañazos, y la besó suavemente. El gesto fue casto pero cargado de significado, un reconocimiento que trascendía las barreras sociales entre ellos. «Gracias», dijo él simplemente. «Desde el fondo de mi corazón, gracias». La mañana rompió sobre la mansión Harwell con una claridad engañosa, el cielo lavado por la lluvia nocturna, prometiendo un día luminoso que contrastaba violentamente con la oscuridad de los eventos recientes. Charlotte despertó en la habitación de huéspedes, donde Edmund había insistido en que pasara la noche, desorientada momentáneamente por la suavidad del colchón y la calidad de las sábanas de lino contra su piel. Las sirvientas no dormían en camas así, con cortinas de terciopelo verde y calentadores de porcelana aún tibios a los pies. Se levantó rápidamente, consciente de que estaba atrasada para sus obligaciones matutinas. Pero cuando abrió la puerta, encontró a Fitzwilliam aguardando en el pasillo, su rostro aún marcado por la tensión de la noche anterior. «Lord Hartwell solicita su presencia en el despacho, señorita Graves, inmediatamente». El trato de «señorita» en lugar de simplemente «Charlotte» no pasó desapercibido. Algo había cambiado durante la noche, una alteración sutil pero perceptible en la forma en que el maestro de los establos la miraba. Había respeto allí, el tipo de consideración reservada a alguien de importancia. Charlotte lo siguió por los pasillos aún silenciosos, donde solo algunos sirvientes comenzaban a preparar la casa para el día. Nadie comentó su presencia en los aposentos nobles, aunque ella captó miradas curiosas de las otras sirvientas. Las noticias viajaban rápidamente entre los sirvientes, y sin duda todos ya sabían que algo extraordinario había ocurrido. El despacho de Edmund olía a café fuerte y cera de vela. Él estaba junto a la ventana, aún vistiendo las mismas ropas de la víspera como si no hubiera dormido. Cuando Charlotte entró, se volvió, y ella vio la fatiga marcada bajo sus ojos. Pero había también algo más, una energía contenida que sugería victoria. «Heinrich y Wilhelm están bajo custodia», dijo sin preámbulo. «Fueron detenidos en las primeras horas de la mañana, sin incidentes. Fitzwilliam y sus hombres ejecutaron la tarea con perfección. En este momento están encerrados en los sótanos, aguardando la llegada de los magistrados». Charlotte sintió que el alivio inundaba su cuerpo. ¿Confesaron? Wilhelm cedió casi inmediatamente cuando fue confrontado con las cartas. Heinrich permaneció en silencio, pero su culpa está fuera de toda duda. Ambos serán formalmente acusados de conspiración para asesinato. Edmund hizo una pausa, sus dedos tamborileando ligeramente sobre el alféizar de la ventana. «Pero eso no es todo. Necesitamos discutir qué haremos con Thornbury». Hizo un gesto para que Charlotte se sentara, sirviéndole una taza de café de una bandeja de plata. El gesto fue tan natural que ella casi protestó, recordando su posición. Pero algo en la mirada de Edmund la detuvo.
Había una determinación allí que no admitía objeciones. Thornbury cree que su plan funcionó, continuó Edmund, apoyándose contra el escritorio. No hay forma de que haya recibido noticias del fracaso todavía. Según Wilhelm, la comunicación entre ellos se realizaba mediante correspondencia cifrada, entregada por mensajeros contratados. El próximo mensajero no debería llegar hasta mañana. Charlotte tomó un sorbo del café, el líquido amargo ayudándola a ordenar sus pensamientos. Entonces tenemos un día de ventaja. Exacto, y pretendo usarlo con sabiduría. Edmund tomó una carta de su escritorio y se la extendió a Charlotte. Quiero que leas esto. Era una misiva que Edmund había redactado durante la noche, dirigida a Thornbury. Charlotte leyó las palabras cuidadosamente redactadas, reconociendo inmediatamente la astucia del plan. La carta informaba a Thornbury que Edmund había sufrido un grave accidente durante su viaje a Bath. Estaba gravemente herido e incapacitado, y pedía urgentemente que su socio regresara de Hamburgo para hacerse cargo temporalmente de los asuntos comerciales, incluida la firma de los contratos navales. «Es una trampa», dijo Charlotte, levantando los ojos de la carta. «Precisamente, si Thornbury cree que su plan funcionó parcialmente, vendrá corriendo a cosechar los frutos. Pero cuando llegue, encontrará no un imperio comercial sin dueño, sino a magistrados esperando para arrestarlo». Edmund sonrió, pero había frialdad en esa expresión. «Justicia, Charlotte. No solo contra los ejecutores, sino contra el arquitecto de la traición. ¿Y los contratos navales? Serán firmados hoy como estaba previsto. Los inversores de Londres todavía están aquí, y no ven razón para retrasos. Eso garantizará que, incluso si algo sale mal con Thornbury, mi posición comercial estará segura». Edmund hizo una pausa estudiándola intensamente. «Pero hay otra cuestión que necesitamos discutir. Tu seguridad». Charlotte frunció el ceño. «Señor, cuando Thornbury sea arrestado y el caso se haga público, habrá un escándalo considerable. Serás inevitablemente mencionada como la persona que descubrió la conspiración. Tu vida puede estar en peligro por asociados de Thornbury que deseen venganza». La idea no se le había ocurrido a Charlotte hasta ese momento. Había estado tan concentrada en evitar el asesinato de Edmund y exponer a los culpables que no había considerado las consecuencias posteriores para sí misma. Ahora, mientras la realidad se asentaba, sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué sugieres?», preguntó manteniendo su voz firme a pesar del miedo creciente. Edmund se apartó del escritorio y comenzó a caminar por la oficina, con las manos entrelazadas a la espalda. Era un gesto que Charlotte había visto antes, algo que él hacía cuando ponderaba decisiones importantes. «Necesito ofrecerte protección adecuada. No puedo simplemente permitir que regreses a tus antiguas funciones como si nada hubiera pasado. Sería irresponsable de mi parte y peligroso para ti. Pero, señor, no tengo a dónde ir. Esta es mi casa desde hace 3 años. Y seguirá siéndolo si así lo deseas, pero no como criada». Edmund se detuvo frente a ella, sus ojos oscuros encontrando los de ella con una intensidad que hizo que el corazón de Charlotte se acelerara inexplicablemente. «Charlotte, lo que hiciste requirió no solo coraje, sino inteligencia, discernimiento y habilidades que se desperdician en tareas domésticas. Hablas alemán con fluidez, posees una educación superior a la común y has demostrado capacidad para actuar bajo presión extrema. Esas son cualidades valiosas». Charlotte no supo qué responder. Había algo en la forma en que Edmund la miraba que hacía que sus mejillas se sonrojaran, una atención que iba más allá de la gratitud apropiada entre patrón y sirvienta. «¿Qué está proponiendo?», consiguió preguntar finalmente. «Que te conviertas en mi secretaria particular. Auxiliarías con la correspondencia, especialmente la que esté en alemán, ya que gran parte de mis negocios tienen vínculos con el continente. Acompañarías reuniones importantes, mantendrías registros confidenciales. Es una posición de confianza absoluta, bien remunerada y respetable. Y lo más importante, te mantendría bajo mi protección directa». La propuesta era tan inesperada que Charlotte se quedó momentáneamente sin palabras.
Secretaria particular de un magnate comercial era una posición extraordinaria para una mujer, casi inédita. Traería no solo seguridad financiera, sino también un estatus social muy superior al de una criada. Señor, yo no sé qué decir. Es una generosidad inmensa, pero la gente hablará. Una mujer joven en tal posición, cercana a un caballero soltero, que hablen. Edmund sonrió, y esta vez había calidez genuina en la expresión. Aprendí en las últimas 24 horas que el verdadero valor no tiene nada que ver con el nacimiento o la posición social. Tú demostraste ser más leal y capaz que hombres a quienes yo consideraba mis iguales. Me niego a dejar que las convenciones sociales dicten cómo debo recompensar tal lealtad. Charlotte sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, aunque luchó por contenerlas. Nadie le había hablado nunca así, como si fuera una persona de mérito propio, no definida solo por su clase o circunstancias. «Acepto», dijo suavemente. «Sería un honor servir en esa capacidad, señor». La expresión de Edmund se iluminó genuinamente. «Excelente. Entonces está decidido. A partir de hoy eres mi secretaria. Proveeré aposentos adecuados y un guardarropa apropiado a tu nueva posición». «¿Y Charlotte?», vaciló, como si sopesara sus próximas palabras cuidadosamente. «Me gustaría que comenzaras a llamarme Edmund cuando estemos en privado. Si vamos a trabajar tan estrechamente, las formalidades excesivas se volverán imprácticas». El uso del nombre propio parecía cruzar una línea invisible pero significativa. Charlotte sabía que estaba adentrándose en territorio peligroso, donde las fronteras entre patrón y empleada comenzaban a difuminarse. Pero cuando miró a los ojos de Edmund, vio algo que la hacía querer aceptar ese peligro. «Como desees, Edmund». El nombre sonó extraño en su lengua, íntimo de una forma que la hizo sonrojar de nuevo. Edmund sonrió y Charlotte percibió que él también sentía el cambio, el sutil desplazamiento en su relación. La puerta se abrió abruptamente, interrumpiendo el momento. Pemberton entró, su expresión habitualmente severa aún más grave de lo usual. «Perdone la intrusión, Lord Hartwell, pero los magistrados han llegado y han traído al juez Aldrich con ellos. Desean hablar con usted inmediatamente sobre las acusaciones». Edmund se enderezó, su postura transformándose instantáneamente de la informalidad a la autoridad. «Dígales que bajaré en unos momentos. Y Pemberton, prepare una sala separada. La señorita Graves necesitará prestar declaración como testigo principal». El mayordomo miró brevemente a Charlotte, y ella vio la sorpresa cruzar sus facciones al escuchar el nuevo trato. Pero él simplemente asintió y se retiró. Edmund se volvió hacia Charlotte. «¿Estás lista? Lo que viene a continuación no será fácil. Necesitarás contar tu historia a hombres que pueden cuestionar tu credibilidad simplemente por ser una mujer y por tu antigua posición». Charlotte se levantó, alisando los pliegues de su vestido sencillo. En pocas horas sería la última vez que usaría el uniforme de criada. La vida que había conocido durante los últimos 3 años estaba terminando, y algo nuevo e incierto comenzaba. «Estoy lista», dijo con una convicción que no sabía poseer hasta ese momento. «La verdad está de nuestro lado. Que cuestionen. Permaneceré firme». Edmund la miró con algo que podría ser admiración o algo más profundo, algo que hacía que el aire entre ellos pareciera cargado de posibilidades no dichas. «Entonces, vamos a enfrentar esto juntos». Mientras bajaban las escaleras hacia los magistrados que aguardaban, Charlotte sintió el peso de lo que estaba por venir. Tendría que revivir cada momento aterrador de la noche anterior, exponerse al escrutinio de hombres poderosos que podrían dudar de sus palabras. Pero Edmund caminaba a su lado, y esa presencia le ofrecía una valentía que nunca había imaginado necesitar. La justicia estaba en camino, y con ella, la transformación completa de todo lo que Charlotte había conocido como su vida. La sala de los magistrados olía a papel viejo y tinta permanente, un aroma que Charlotte asociaría para siempre con aquella mañana extraordinaria. 3 hombres aguardaban detrás de una larga mesa de caoba, el juez Aldrich en el centro, con su tradicional peluca blanca y expresión severa,
el magistrado Collins a su derecha, más joven pero igualmente formal, y el escribano Pembroke a la izquierda, ya posicionado con pluma y tinta para registrar cada palabra pronunciada. Edmund entró primero, su postura irradiando la autoridad natural de quien estaba acostumbrado a dirigir salas de negociación y reuniones importantes. Charlotte lo siguió, consciente de las miradas que pesaban sobre ella. Podía sentir la curiosidad mal disimulada en los rostros de los hombres, la duda silenciosa sobre lo que una joven mujer de origen humilde tendría que contribuir a un asunto tan grave. Lord Hartwell, comenzó el juez Aldrich, su voz profunda reverberando en el espacio. Recibimos su mensaje urgente en las primeras horas de esta mañana. Acusaciones de conspiración para asesinato son extremadamente graves. Esperamos que posea evidencias sustanciales para sustentarlas. Edmund depositó las cartas de Thornbury sobre la mesa con cuidadosa deliberación. Estas correspondencias fueron encontradas en los aposentos de los acusados. Como verán, establecen inequívocamente la conspiración entre mi socio comercial, Albert Thornbury, y los guardias Heinrich Müller y Wilhelm Schneider. El plan era sabotear mi carruaje de forma que sufriera un accidente fatal antes de firmar contratos cruciales. El juez Aldrich tomó las cartas, ajustándose las gafas sobre la nariz mientras leía. El magistrado Collins se inclinó para examinar los documentos por encima de su hombro. Charlotte observó cómo sus expresiones cambiaban gradualmente de escepticismo a un genuino asombro. ¿Es conocida la caligrafía de Thornbury?, preguntó Aldrich después de largos minutos de lectura. Completamente. Mantenemos correspondencia comercial desde hace más de 5 años. Tengo decenas de cartas suyas en mis archivos que pueden servir para comparación. Además, Wilhelm Schneider confesó completamente cuando fue confrontado con estas evidencias durante la madrugada. Y el segundo acusado, Heinrich Müller, permaneció en silencio, pero las pruebas físicas son irrefutables. Edmund hizo un gesto a Fitzwilliam, que aguardaba junto a la puerta. El maestro de establo se acercó llevando el eje saboteado, todavía envuelto parcialmente en un paño aceitado. La presentación de la evidencia física causó visible perturbación en los magistrados. Incluso para ojos inexpertos, la naturaleza deliberada del sabotaje era innegable. Los cortes precisos en la madera, calculados para fallar bajo presión específica, hablaban de conocimiento técnico e intención maliciosa. ¿Cómo se descubrió este sabotaje antes de que pudiera causar daño?, preguntó el magistrado Collins, levantando los ojos del eje dañado. Fue entonces cuando todas las miradas se volvieron hacia Charlotte. Edmund extendió la mano hacia ella, un gesto de apoyo silencioso que ella apreció más de lo que podía expresar. La señorita Charlotte Graves, mi secretaria particular, interceptó una conversación entre los conspiradores. Ella tuvo la presencia de ánimo y el coraje de alertarme inmediatamente, permitiéndonos descubrir y documentar la traición antes de que fuera demasiado tarde. Charlotte notó cómo Edmund había presentado su nueva posición como si ya estuviera establecida desde hacía tiempo, no como un cambio ocurrido solo esa mañana. Era una elección estratégica, percibió, confiriéndole más credibilidad a los ojos de los magistrados. El juez Aldrich volvió su atención completamente hacia ella, y Charlotte sintió el peso de aquel escrutinio como presión física. Señorita Graves, necesito que relate exactamente lo que escuchó y cuándo. Cada detalle puede ser crucial para el proceso. Charlotte respiró hondo, encontrando fuerza en la presencia de Edmund a su lado. Entonces comenzó a narrar los eventos desde el momento en que había oído las voces alemanas a través de la puerta entreabierta. Describió cada palabra con precisión, traduciendo las frases germánicas al inglés para los magistrados. Explicó cómo su conocimiento del idioma provenía de su abuela materna, estableciendo la credibilidad de su comprensión. Mientras hablaba, observó cómo las expresiones de los hombres cambiaban. La duda inicial daba paso a un interés genuino y luego a un respeto creciente. Su educación se hacía evidente a través de su dicción cuidadosa, y la especificidad de sus detalles confería una autenticidad irrefutable al relato. Y entonces decidió investigar por su cuenta.
Preguntó Collins cuando ella describió su incursión en los aposentos de los guardias. Había desaprobación en su voz, pero también una admiración reticente. No tenía elección, señor. Palabras oídas a través de puertas podrían ser negadas o mal interpretadas. Lord Hartwell necesitaba pruebas concretas si quería protegerse adecuadamente. Entonces sí, cuando la oportunidad surgió, busqué evidencias que pudieran confirmar lo que había escuchado. Una acción extraordinariamente valiente, observó Aldrich, aunque imprudente. ¿Comprende que puso su propia vida en riesgo considerable? Comprendo, señor, pero me pareció que permitir el asesinato de un hombre inocente sería una cobardía mucho mayor que cualquier riesgo personal. El silencio que siguió a sus palabras era denso de significado. Charlotte podía sentir a Edmund a su lado, su presencia sólida y reconfortante. Cuando osó mirar brevemente en su dirección, vio orgullo manifiesto en sus facciones. «Señorita Graves», dijo Aldrich finalmente, su voz más suave que antes, «su coraje e inteligencia son loables. Este tribunal acepta su testimonio como legítimo y crucial para el caso». Charlotte sintió que el alivio inundaba su cuerpo, seguido casi inmediatamente por la extenuación. No había percibido lo tensa que estaba hasta que llegó aquella validación oficial. Las horas siguientes transcurrieron en meticulosos detalles legales. Heinrich y Wilhelm fueron traídos de los sótanos, esposados y bajo fuerte guardia. Wilhelm, pálido y visiblemente aterrorizado, repitió su confesión completa ante los magistrados. Heinrich se mantuvo obstinadamente en silencio, pero su negativa a negar las acusaciones hablaba por sí misma. Los documentos fueron examinados, catalogados y autenticados. Fitzwilliam prestó declaración sobre el sabotaje mecánico. Otros criados fueron llamados para confirmar detalles periféricos de la cronología de los eventos. Durante todo el proceso, Charlotte permaneció presente, respondiendo cuestiones adicionales cuando fue necesario. Gradualmente, se hizo aparente para todos en la sala que ella no era simplemente una testigo pasiva, sino una participante activa, cuya intervención había prevenido un crimen horrendo. Cuando el reloj de pie marcó el mediodía, el juez Aldrich finalmente se recostó en su silla, con las manos entrelazadas sobre la mesa. La evidencia es abrumadora e indiscutible. Heinrich Müller y Wilhelm Schneider serán formalmente acusados de conspiración para asesinato y aguardarán juicio en la prisión del condado. En cuanto a Albert Thornbury, hizo una pausa mirando a Edmund. Entiendo que se encuentra actualmente en el continente. En Hamburgo, según sus últimas comunicaciones, confirmó Edmund. Pero tengo razones para creer que regresará rápidamente cuando reciba noticias fabricadas de mi incapacitación. Una fina sonrisa cruzó el severo rostro de Aldrich. Astuto, Lord Hartwell, muy astuto. Tendremos hombres posicionados para arrestarlo en el momento en que pise suelo inglés. Una orden de arresto será emitida inmediatamente. También está la cuestión de posibles cómplices, añadió Edmund. Thornbury no actuó solo al concebir este plan. Necesitará recursos considerables y conexiones para contratar asesinos y coordinar tal conspiración desde el continente. Estoy de acuerdo. Cuando lo tengamos bajo custodia, se tomarán medidas para identificar a otros implicados. Este tribunal no permitirá que tal traición quede impune. Mientras los magistrados se preparaban para partir, recogiendo documentos y evidencias para ser formalmente registrados, el magistrado Collins se acercó a Charlotte. Era un hombre de unos 40 años, con una expresión habitualmente severa que se había suavizado durante su declaración. «Señorita Graves, si me permite una observación personal», dijo él en voz baja, «en mis 20 años sirviendo a la justicia, rara vez he encontrado un testigo tan articulado y preciso. Sus habilidades son notables. Lord Hartwell demuestra una sabiduría excepcional al emplearlas adecuadamente». Charlotte sintió que el calor subía a sus mejillas. «Es muy amable, señor. No es amabilidad, sino una observación factual. El mundo está cambiando, aunque lentamente. Mujeres de inteligencia y educación ya no deben ser confinadas exclusivamente a bordados y música. Usted es prueba viva de esa verdad.
Las palabras permanecieron con Charlotte mucho después de que los magistrados se marcharan. Representaban una validación que iba más allá del caso específico, un reconocimiento de que ella poseía un valor intrínseco no definido solo por su clase o género. Cuando finalmente quedaron solos en la oficina, Edmund se volvió hacia ella con una expresión de extenuación y triunfo mezclados. «Se acabó», dijo simplemente. «Heinrich y Wilhelm enfrentarán la justicia, y Thornbury pronto lo seguirá. Tú lo hiciste, Charlotte. Tu coraje salvó no solo mi vida, sino que expuso una conspiración que podría haber destruido todo lo que construí». Charlotte sacudió la cabeza. «Lo hicimos. Tú creíste en mí cuando tenías todo el derecho de dudar. Actuaste decisivamente cuando otros habrían dudado». Edmund dio un paso hacia ella, y Charlotte sintió que el aire entre ellos se cargaba de nuevo con aquella tensión inexplicable que venía experimentando desde la noche anterior. No era incómodo, sino intensamente consciente, como si cada movimiento de él reverberara a través de ella. «Charlotte», comenzó él, su voz baja y cargada de una emoción que ella no lograba descifrar completamente. «Necesito que comprendas algo. Lo que ofrecí esta mañana, la posición de secretaria, no fue meramente la gratitud hablando. Vi en ti cualidades que son raras en cualquier persona, independientemente de su nacimiento o circunstancia. Inteligencia aguda, coraje moral, lealtad inquebrantable. Esas son las características que valoro por encima de todas las demás». Él estaba tan cerca ahora que Charlotte podía ver los hilos dorados mezclados con el castaño de sus ojos, notar la tensión en su mandíbula como si estuviera luchando contra impulsos que no debía tener. «Agradezco tu confianza», consiguió decir, aunque su voz salió más débil de lo que pretendía. «Prometo que no te decepcionaré en esta nueva función». No se trata solo de la función. Edmund levantó la mano como si fuera a tocar su rostro. Luego se detuvo, consciente de que tal gesto cruzaría límites que aún no debían ser traspasados. «Tú me fascinas, Charlotte Graves. No solo tu coraje, sino tú misma. La forma en que encaras el mundo, la fuerza silenciosa que llevas. Sé que es inadecuado decir tales cosas, que hay barreras sociales que no debemos ignorar a la ligera, pero...» «Edmund», Charlotte lo interrumpió suavemente, sorprendiéndose de su propia audacia al usar su nombre. «No necesitas explicar. Yo también siento algo. No sé nombrarlo adecuadamente, pero está ahí». La expresión de él se transformó, volviéndose simultáneamente más suave y más intensa. «Entonces no estoy solo en esto». «No estás». El momento se extendió entre ellos, cargado de posibilidades no dichas y promesas no hechas. Ambos sabían que habían cruzado una línea invisible, que la relación entre ellos había cambiado irreversiblemente en las últimas 24 horas. Lo que había comenzado como patrón y criada estaba evolucionando hacia algo más complejo, más profundo, potencialmente más peligroso. Pero por ahora era suficiente reconocer que aquella conexión existía, dejarla respirar sin forzar definiciones o consecuencias. Habría tiempo para navegar las complejidades sociales, para determinar si lo que sentían podría trascender las barreras de clase que los separaban. Por ahora simplemente permanecieron allí, dos supervivientes de una conspiración mortal, unidos por la confianza forjada en circunstancias extraordinarias y algo más, algo que ninguno de los dos estaba aún listo para nombrar completamente. La llegada de Albert Thornbury a la mansión Hartwell ocurrió 3 días después, bajo un cielo pesado de nubes grises que amenazaban lluvia. Charlotte observaba desde la ventana de la oficina cómo el lujoso carruaje atravesaba los portones de la propiedad, sus caballos negros reluciendo bajo la luz difusa de la tarde. A su lado, Edmund permanecía inmóvil, pero ella podía sentir la tensión emanando de él como el calor de una fragua. «Ha venido», murmuró Edmund, su voz controlada pero cargada de ira contenida. El bastardo realmente creyó que su plan había funcionado. Charlotte estudió al hombre que bajaba del carruaje con la ayuda de un criado. Thornbury era mayor que Edmund, rondando los 50 años,
con cabellos grises peinados cuidadosamente y ropas que proclamaban una riqueza considerable. Su postura era confiada, casi arrogante, mientras caminaba hacia la entrada principal. No había señal alguna de preocupación o culpa en sus facciones. «Parece genuinamente convencido», observó Charlotte. «Mira cómo camina, no hay vacilación. Es un hombre acostumbrado a manipular situaciones a su favor. Probablemente ya está calculando cómo consolidará el control sobre mis negocios antes de que mi cuerpo se enfríe». La amargura en la voz de Edmund era palpable. «Éramos amigos, Charlotte, o al menos yo lo creía así. Compartimos comidas, confidencias comerciales, incluso celebramos éxitos juntos, y durante todo ese tiempo, él esperaba solo la oportunidad adecuada para traicionarme». Charlotte puso la mano suavemente sobre el brazo de él, un gesto de consuelo que se había vuelto natural en los últimos días. Algunos hombres ven la amistad solo como una herramienta para el avance personal. Su traición revela su carácter, no el tuyo. Edmund cubrió la mano de ella con la suya, el toque breve pero significativo. En los 3 días desde los eventos iniciales, habían desarrollado una intimidad cuidadosa, conscientes de las líneas que no debían cruzar públicamente, pero incapaces de ignorar completamente la creciente conexión entre ellos. «Los magistrados están posicionados en la biblioteca», dijo Edmund, enderezando los hombros. Fitzwilliam se aseguró de que todos los criados leales estén alerta. Thornbury no escapará esta vez. Bajaron juntos, Charlotte manteniéndose ligeramente detrás de Edmund, según el protocolo lo exigía, pero lo suficientemente cerca como para ofrecer una presencia solidaria. El vestíbulo de entrada estaba silencioso, la tensión palpable entre los criados que aguardaban. Pemberton, ahora completamente consciente de la conspiración, mantenía su expresión perfectamente neutra mientras recibía al visitante. «Señor Thornbury», saludó el mayordomo con cortesía formal. «Lord Hartwell lo aguarda». Thornbury miró alrededor del vestíbulo, sus ojos buscando señales del accidente que creía que había ocurrido. Charlotte vio la confusión cruzar sus facciones cuando no encontró criados de luto o una atmósfera de tragedia. «¿Dónde está Hartwell?», exigió, su voz con la autoridad habitual. El mensaje que recibí indicaba heridas graves, posiblemente fatales. «¿Por qué la casa no está de luto apropiado?». Fue entonces cuando Edmund apareció en lo alto de la escalera, perfectamente sano y vestido con una elegancia impecable. Bajó lentamente, cada paso deliberado, sus ojos fijos en Thornbury, con una intensidad que hacía que el aire pareciera cargado. La transformación en la expresión de Thornbury fue instantánea y reveladora. La sangre se drenó de su rostro, dejándolo pálido como el pergamino. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, y Charlotte vio el momento exacto en que la comprensión y el pánico se asentaron. «Edmund», consiguió decir, su voz fallándole, «usted está...». Pero el mensaje decía lo que usted quería oír, Albert. Edmund se detuvo a pocos pasos de distancia, su voz cortante como una hoja. Que su plan había funcionado, que yo estaba incapacitado o muerto, dejándole el camino libre para que robara todo lo que construí. Thornbury retrocedió instintivamente, sus ojos recorriendo frenéticamente el vestíbulo, como un animal acorralado buscando escape. «No sé de qué está hablando. ¿Qué acusaciones absurdas son esas?». «Absurdas». Edmund rió, pero no había humor en el sonido. «Tenemos sus cartas, Albert. Instrucciones detalladas para Heinrich y Wilhelm sobre cómo sabotear mi carruaje. Promesas de pago cuando yo estuviera muerto. Incluso una confesión completa de uno de sus asesinos contratados». La negación murió en los labios de Thornbury cuando las puertas de la biblioteca se abrieron, revelando al juez Aldrich y al magistrado Collins, flanqueados por 4 oficiales armados. La trampa había sido ejecutada perfectamente, sin posibilidad de escape. «Albert Thornbury», declaró Aldrich con voz grave de autoridad judicial, «está bajo arresto por conspiración para asesinato, sabotaje criminal y traición comercial. Será conducido inmediatamente a prisión para aguardar juicio formal». «Esto es ridículo». Thornbury intentó reunir indignación, pero su voz temblaba. «Edmund,
Ciertamente hay algún malentendido. Somos socios desde hace años, amigos. Éramos, corrigió Edmund fríamente, hasta que usted decidió que mi muerte valía más que mi amistad. Los contratos navales, Albert, valían tanto así, suficiente para ordenar mi asesinato. Thornbury miró a su alrededor desesperadamente, buscando aliados que no existían. Su mirada se posó brevemente en Charlotte, y ella vio el reconocimiento cruzar sus facciones. Evidentemente, incluso aislado en Hamburgo, había recibido información sobre la testigo que había destruido sus planes. «Usted», dijo él con súbito veneno, señalando a Charlotte, «una criada entrometida arruinó todo, si no fuera por su interferencia, si no fuera por el coraje de la señorita Graves», interrumpió Aldrich severamente. «Estaría siendo juzgado por asesinato consumado, no meramente conspiración. Sugiero que mida sus palabras cuidadosamente». Los oficiales se movieron para arrestar a Thornbury, pero él luchó contra ellos con furia desesperada. «Usted no entiende», gritó a Edmund. «Esos contratos eran míos por derecho. Yo trabajé tanto como usted para establecer las conexiones. Pero siempre fue Edmund Hartwell quien recibía el crédito, el reconocimiento. Usted con su título y sus ventajas sociales, mientras yo permanecía en la sombra como un simple socio comercial». La confesión explosiva llenó el vestíbulo con una verdad cruda. Charlotte sintió casi lástima por el hombre, comprendiendo cómo el resentimiento acumulado durante años había envenenado completamente su carácter. Pero la lástima no cambiaba la gravedad de sus acciones. «Entonces era envidia», dijo Edmund suavemente, casi para sí mismo. «Todo este tiempo, usted sonreía mientras planeaba mi destrucción, porque no soportaba ver mi éxito. No era solo envidia, la compostura de Thornbury se desmoronaba completamente. Era justicia, usted nació con todo, mientras yo necesité luchar por cada libra, cada contacto, cada oportunidad. Y aún así, usted siempre estaba por delante. Bueno, no más. Si no puedo tener lo que merezco a través del mérito, lo tomaré por otros medios». «Llévenselo de aquí», ordenó Aldrich con evidente disgusto. «Ya he oído suficientes confesiones». Los oficiales arrastraron a Thornbury hacia afuera, sus protestas volviéndose incoherentes mientras era forzado a entrar en un carruaje de prisión que aguardaba. Charlotte observó a través de la ventana cómo el vehículo partía, llevándose consigo al arquitecto de una conspiración que casi había costado la vida de Edmund. Cuando el silencio regresó al vestíbulo, Edmund pareció repentinamente extenuado. La tensión que lo había sostenido durante la confrontación se desvaneció, dejándolo visiblemente afectado. Charlotte se acercó instintivamente, su presencia ofreciendo un apoyo silencioso. «Realmente se acabó ahora», dijo él más para sí mismo que para ella. «Todos los conspiradores están bajo custodia. La amenaza ha pasado». «¿Cómo se siente?», preguntó Charlotte suavemente. Edmund la miró, y había un dolor genuino en sus ojos. Traicionado, engañado, cuestionando cuántos otros a mi alrededor esconden cuchillos detrás de sonrisas amistosas. Hizo una pausa. Luego añadió más suavemente, y profundamente agradecido por tener al menos una persona en quien puedo confiar completamente. La mirada que intercambiaron contenía volúmenes no dichos. En los días desde el descubrimiento de la conspiración, habían pasado horas trabajando juntos. Charlotte, asumiendo gradualmente sus nuevas responsabilidades como secretaria, mientras auxiliaba en la documentación legal del caso. Durante ese tiempo, la conexión entre ellos se había profundizado de formas que trascendían la gratitud simple o la admiración profesional. «Edmund», comenzó Charlotte hesitantemente, consciente de que Pemberton y otros criados aún estaban presentes. «Quizás debería descansar. Estos últimos días han sido extenuantes». Él asintió, pero no se movió inmediatamente. Parecía anclarse en su presencia, como si Charlotte fuera el único punto fijo en un mundo que había revelado traición donde él esperaba lealtad. El juez Aldrich se acercó, interrumpiendo el momento. «Lord Hartwell, necesitaré su declaración formal en los próximos días. El juicio de Thornbury será expedito dada la cantidad de pruebas. Espero que concluya en unas pocas semanas».
Estaré disponible cuando sea necesario, respondió Edmund, recuperando la compostura. ¿Y la señorita Graves también, supongo? Sin duda. Su testimonio será crucial. Aldrich se volvió hacia Charlotte con un respeto que no había mostrado inicialmente. Señorita Graves, el tribunal reconoce oficialmente su contribución excepcional a la justicia. Es raro encontrar tal valentía y presencia de ánimo. Cuando los magistrados finalmente partieron, llevando consigo pilas de documentos y pruebas, la mansión Hartwell pareció exhalar colectivamente. Los criados regresaron a sus tareas, el murmullo de conversaciones excitadas resonando por los pasillos mientras discutían los extraordinarios acontecimientos. Charlotte y Edmund permanecieron en el despacho, la puerta cerrada ofreciendo la privacidad necesaria. Él sirvió 2 copas de jerez, un ritual que se había vuelto familiar entre ellos, y se sentaron junto a la chimenea, donde las llamas bajas ofrecían calor contra el frío de la tarde. «Necesito decirle algo», comenzó Edmund, después de largos minutos de silencio contemplativo. Estos días, trabajando a su lado, observando su inteligencia y determinación, han confirmado algo que empecé a sospechar la noche en que me salvó la vida. Charlotte sintió que su corazón se aceleraba, intuyendo que estaban a punto de cruzar otra frontera invisible en su relación. «Usted me fascina, Charlotte Graves», continuó él, su voz baja pero intensa. «No solo su valentía, sino todo en usted, la forma en que piensa, cómo observa detalles que otros ignoran, cómo mantiene la gracia bajo presión. Sé que nuestra diferencia social lo hace complicado, potencialmente imposible, pero ya no puedo fingir que no siento algo profundo cuando estoy en su presencia». Charlotte dejó su copa a un lado con manos ligeramente temblorosas. «Edmund, yo también lo siento, pero tiene razón sobre las complicaciones. El mundo no verá con buenos ojos a un lord que demuestra interés romántico por alguien de mi origen. El mundo tampoco esperaba que una criada expusiera una conspiración asesina y salvara la vida de un magnate comercial», replicó él con una sonrisa suave. «Quizás sea hora de desafiar algunas expectativas sociales». Él extendió la mano y Charlotte la aceptó sin dudar. El toque era simple, pero cargado de promesas no verbalizadas, reconocimiento mutuo de sentimientos que habían crecido en circunstancias extraordinarias. «No haré promesas precipitadas», dijo Edmund, sus dedos entrelazándose con los de ella. «Pero quiero explorar lo que existe entre nosotros, descubrir si esta conexión puede florecer más allá de la gratitud y la admiración mutua. ¿Estaría dispuesta a intentarlo?» Charlotte lo miró a los ojos, viendo la sinceridad y vulnerabilidad que Edmund rara vez mostraba. Sabía los riesgos, las barreras sociales casi infranqueables, los juicios que enfrentarían, pero también sabía que oportunidades como esta rara vez aparecían en la vida. «Sí», respondió simplemente, «estoy dispuesta». El juicio de Albert Thornbury se convirtió en el escándalo social más comentado en Somerset y más allá. Durante 3 semanas, los salones aristocráticos bullieron con susurros sobre traición, conspiración y la criada extraordinaria que lo había desvelado todo. Charlotte se encontró inesperadamente en el centro de esa tormenta social, su nombre circulando en círculos que jamás imaginó alcanzar. La sala del tribunal se llenó el día de la sentencia final. Charlotte estaba sentada en la primera fila, Edmund a su lado en una demostración pública de apoyo que no pasó desapercibida para los observadores. Ella podía sentir las miradas curiosas, algunas admiradas, otras desaprobadoras, todas intentando descifrar la naturaleza exacta de la relación entre el magnate y su secretaria. El juez Aldrich pronunció la sentencia con la gravedad apropiada a la magnitud del crimen. Albert Thornbury, este tribunal lo declara culpable de conspiración para asesinato, sabotaje criminal y traición comercial. Ha demostrado premeditación calculista y una ausencia completa de remordimiento. Es sentenciado a 20 años de trabajos forzados en las colonias penales australianas. Heinrich Müller y Wilhelm Schneider, igualmente culpables, recibirán 15 años cada uno. Charlotte observó a Thornbury recibir la sentencia con expresión pétrea,
toda arrogancia finalmente despojada. Cuando los guardias lo condujeron fuera de la sala, él no miró en dirección a Edmund o Charlotte. Era como si ya hubiera dejado de existir para sí mismo, un hombre cuyas ambiciones destruyeron no solo sus objetivos pretendidos, sino su propia vida. Fuera del tribunal, Edmund y Charlotte fueron inmediatamente rodeados por periodistas y curiosos. Las preguntas volaban de todas direcciones, pero Edmund levantó la mano para silenciarlos. «Hoy se ha hecho justicia», declaró con voz firme. «Agradezco a los magistrados por su diligencia y a la señorita Graves por su coraje extraordinario. Ahora, si nos permiten, nos gustaría regresar a lo que realmente importa, reconstruir la confianza y seguir adelante». El carruaje que los llevó de vuelta a la mansión Hartwell era cómodo pero modesto, pues Edmund había prescindido de ostentaciones innecesarias desde los recientes acontecimientos. Durante el viaje permanecieron en silencio contemplativo, procesando el cierre final de un capítulo traumático. Fue solo cuando cruzaron las puertas de la propiedad que Edmund finalmente habló. «¿Cómo se siente?». Charlotte consideró la pregunta cuidadosamente. «Aliviada, pero también extrañamente vacía. Pasé semanas preparándome para este momento, y ahora que ha llegado, no sé exactamente qué hacer con esta sensación de conclusión. Lo comprendo perfectamente». Edmund miró por la ventana a los jardines familiares que habían sido escenario de tanto drama. «Es como si hubiéramos vivido meses enteros condensados en pocas semanas. Ahora la normalidad parece casi anticlimática. Pero la normalidad, Charlotte pronto descubriría, estaba lejos de ser monótona. Su nueva posición como secretaria de Edmund se reveló fascinante y desafiante. Pasaba horas ayudando con correspondencias comerciales, traduciendo documentos alemanes, organizando contratos y participando en reuniones importantes. Edmund le confiaba responsabilidades crecientes, valorando sus opiniones en decisiones comerciales significativas. La sociedad local, sin embargo, observaba con una mezcla de curiosidad y escándalo contenido. Una mujer joven, en una posición tan cercana a un caballero soltero, desafiaba las convenciones establecidas. Charlotte sentía las miradas en los eventos sociales, a los que ocasionalmente acompañaba a Edmund, escuchaba los susurros mal disimulados cuando pasaba. Una tarde, 3 meses después del juicio, Edmund la llamó al despacho con una expresión inusualmente seria. Charlotte entró para encontrarlo junto a la ventana, sosteniendo una carta con un blasón familiar que ella reconoció como de su madre, la condesa viuda de Hartwell. «Mi madre solicita que la visite en Bath», dijo él sin rodeos, «y específicamente pide conocerla a usted». El corazón de Charlotte se encogió. La condesa era una figura formidable en la sociedad, conocida por sus elevados estándares y visiones tradicionales sobre el comportamiento apropiado. Su juicio podría fácilmente destruir el delicado arreglo que Charlotte y Edmund habían construido. «¿Está descontenta con nuestra situación?», preguntó Charlotte, manteniendo la voz firme a pesar de la aprensión. Edmund se giró para mirarla. «De hecho, expresa curiosidad. Leí esta carta 3 veces intentando detectar desaprobación velada, pero parece genuinamente interesada en conocer a la mujer que salvó la vida de su hijo y se convirtió en su confidente más cercana». El viaje a Bath estuvo marcado por el nerviosismo creciente por parte de Charlotte. Edmund intentó tranquilizarla, describiendo a su madre como más progresista de lo que aparentaba, pero Charlotte no lograba desechar completamente el miedo a ser juzgada como inadecuada. La residencia de la condesa en Bath era elegante, pero no opresivamente grandiosa, reflejando el gusto refinado de su propietaria. Cuando fueron conducidos al salón, Charlotte encontró a una mujer de unos 60 años, cabellos plateados arreglados impecablemente, postura erguida que proclamaba décadas de educación aristocrática. Pero sus ojos, del mismo tono castaño oscuro que los de Edmund, brillaban con una inteligencia aguda. «Edmund, querido». La condesa se levantó para abrazar a su hijo con genuina afección antes de volcar su atención completa en Charlotte. «Y usted debe ser la señorita Graves de quien tanto he oído hablar». Charlotte hizo una reverencia perfecta,
agradeciendo silenciosamente a su difunta madre por haber insistido en enseñarle etiqueta apropiada. «Es un honor conocerla, su señoría». «Siéntese, mi querida. Edmund, déjenos conversar a solas por unos momentos». Cuando Edmund salió, aunque con reticencia, la condesa sirvió té con sus propias manos, en un gesto sorprendentemente informal. Estudió a Charlotte con una mirada penetrante que parecía evaluar no solo la apariencia, sino la esencia. «Mi hijo casi muere», dijo finalmente, su voz controlada pero cargada de emoción. Si no fuera por su valentía y presencia de ánimo, ahora estaría de luto. No hay suficiente gratitud en el mundo para expresar lo que siento. Charlotte sintió que el calor subía por sus mejillas. «Solo hice lo que cualquier persona decente haría, su señoría». «No», corrigió la condesa firmemente. «Usted hizo lo que la gente extraordinaria hace. La diferencia es crucial». Hizo una pausa tomando un sorbo delicado de té. «Edmund me escribió extensamente sobre usted, no solo sobre la conspiración, sino sobre sus habilidades, su inteligencia, su carácter, y también sobre sus sentimientos». El corazón de Charlotte se detuvo momentáneamente. «Su señoría, le aseguro que nunca». La condesa levantó la mano suavemente. «No la estoy acusando de impropiedad. Simplemente estoy reconociendo la realidad. Mi hijo ha desarrollado una profunda afección por usted y sospecho que es correspondida. Estoy en lo cierto. No tenía sentido negarlo». «Sí, su señoría. Llámeme Catherine cuando estemos en privado», sorprendió la condesa. «Y dígame, Charlotte, ¿comprende las complicaciones que tal relación enfrentaría? La sociedad puede ser cruelmente juzgadora». «Lo comprendo completamente. Es por eso que Edmund y yo mantenemos el debido decoro. Él jamás ha sugerido nada que comprometiera mi reputación o posición». Catherine sonrió, y había aprobación en esa expresión. «Eso confirma lo que sospechaba sobre su carácter. Pero aquí está mi pregunta. Si las barreras sociales no existieran, si solo sus corazones importaran, ¿qué desearía?» Charlotte respiró hondo, decidiendo optar por la honestidad completa. «Desearía estar con él. Edmund es extraordinario, no solo por su posición o riqueza, sino por quien es fundamentalmente. Pero no puedo ignorar las realidades. Él merece una esposa que aporte ventajas sociales, no escándalo». «Mi querida niña», dijo Catherine suavemente, «usted salvó la vida de mi hijo, se ganó el respeto de los magistrados y demostró poseer más valentía que muchas damas nacidas en la aristocracia. ¿Eso no cuenta como ventaja?». Antes de que Charlotte pudiera responder, Catherine continuó. «El mundo está cambiando, aunque lentamente. Edmund siempre ha tenido una independencia considerable y yo lo crié para valorar el carácter por encima de los títulos. Si ustedes dos desean explorar ese sentimiento mutuo, tienen mi bendición. Enfrentarán desafíos, ciertamente, pero juntos parecen capaces de superar mucho». Las palabras fueron tan inesperadas que Charlotte sintió que las lágrimas le picaban los ojos. Se había preparado para el rechazo, para que le informaran que debía mantener la distancia apropiada. Recibir aprobación en su lugar parecía casi surrealista. Cuando Edmund regresó al salón, encontró a las dos mujeres conversando animadamente sobre literatura alemana. Charlotte, traduciendo fragmentos de Goethe que la condesa había intentado leer sin éxito. La escena de confort mutuo hizo que algo se le apretara en el pecho. Más tarde, cuando dejaban Bath, Edmund le tomó la mano a Charlotte en la privacidad del carruaje. «Mi madre la apreció inmensamente. Me dijo que sería un tonto si dejara que las convenciones sociales dictaran mi futuro». Charlotte entrelazó sus dedos con los de él. «Es notable. Nada como temía. Entonces, quizás podamos dejar de temer tanto el juicio de los demás», sugirió Edmund suavemente. «No estoy proponiendo que ignoremos completamente el decoro, pero quizás podamos ser más honestos sobre nuestros sentimientos». Charlotte lo miró a los ojos, viendo esperanza y vulnerabilidad mezcladas. «¿Qué está sugiriendo? Que permitamos que esta relación crezca naturalmente, que dejemos de restringirnos por miedo a lo que otros pensarán. Usted me fascina, Charlotte Graves, y ya no quiero fingir lo contrario».
La gente hablará, advirtió ella, aunque su corazón se aceleraba con la posibilidad. Que hablen.